Mi nombre es Kevin Rivera, voy a ser el encargado de dar la siguiente exposición correspondiente a toxoplasmosis y también las demás infecciones congénitas del acrónimo TORCH. En base a eso, damos continuación con la exposición. Listo. En primer lugar, ¿qué es la toxoplasmosis? Bueno, la toxoplasmosis es una infección causada por lo que sería el Toxoplasma gondii, que a su vez va a ser un parásito protozoario intracelular obligado, que como tal va a tener una amplia distribución mundial y actualmente se considera como una de las zoonosis más difundidas en el mundo, siendo una de las causas principales de lo que serían lesiones oculares, malformaciones congénitas, además de ser una de las enfermedades que reportan altos índices de morbimortalidad en el mundo. Bueno, hay que tener en cuenta que la toxoplasmosis es una zoonosis cuyos hospederos definitivos van a ser los felinos y tienen como huéspedes intermedios al hombre y la mayoría de los mamíferos de sangre caliente. Y cuando otros animales y humanos se infectan con este parásito, en su lugar van a como tal formar quistes en sus tejidos, bien sea músculos, cerebros, entre otros, que pueden producir la enfermedad, ¿vale? Am, en el humano incompetente, este parásito puede ser eliminado por completo sin ocasionar mayores manifestaciones clínicas. Además, genera una memoria inmunológica que lo protege de futuras infecciones. Lo contrario ocurre en el paciente inmunodeficiente o en el feto, en quienes ocasiona importantes trastornos. Y bueno, la severidad de las lesiones fetales son inversamente proporcionales a la edad gestacional en la que el feto adquiere la infección, mientras que la transmisión materno-fetal del parásito es directamente proporcional a la edad gestacional. En cuanto a la epidemiología, la tasa de infección primaria durante el embarazo va a variar de país en país, teniendo una prevalencia reportada en promedio de 1 a 10 entre 1000 nacidos vivos. En Colombia se estima que esta cifra puede ser de 2 a 10 por 1000 nacidos vivos, a los cuales van a tener toxoplasmosis congénita, la cual se ha reportado asociada a una mortalidad del 10%. La toxoplasmosis es una zoonosis ampliamente distribuida a nivel mundial, como os digo anteriormente, ah, y, y su prevalencia va a variar dependiendo de las regiones geográficas que derivan también o que van a depender también de los hábitos de la población, bien sea hábitos alimenticios, higiénicos, entre otros. Y bueno, en Colombia, más de la mitad de las mujeres embarazadas se estima que tienen anticuerpos IgG, es decir, de memoria, antitoxoplasma positivos, lo cual indica una alta exposición y circulación del parásito en el país. Es de esperar que alrededor del 3% de las gestantes adquieran la infección durante el embarazo. Ah, este riesgo es mayor en adolescentes que en mujeres mayores de 35 años. Y bueno, en cuanto a la prevalencia, en primer lugar, las recomendaciones que se deben dar para evitar o para prevenir la toxoplasmosis, idealmente se tienen que dar a todas las pacientes dentro del control prenatal para prevenir la infección por toxoplasma, ¿vale? En primer lugar, bueno, hay que tener en cuenta o en claro que el tener gatos no es el único riesgo o problema para adquirir la infección. De hecho, la asociación entre los gatos y la toxoplasmosis humana no es del todo clara en el sentido de que es difícil evaluarlo por estudios epidemiológicos.
y los estudios que hay a su vez tienen resultados que varían entre sí. Lo cierto es que es el suelo el principal reservorio y no los gatos. A fin de prevenir la transmisión del Toxoplasma gondii a los humanos, los gatos se recomienda que deben ser alimentados con alimentos comerciales para mascotas o alimentos bien cocidos en su defecto. Los gatos que permanecen en las casas tienen menos posibilidad de transmitir la toxoplasmosis que los gatos que salen. Las cajas sanitarias también se deben limpiar, las cajas de los gatos, para como tal reducir el riesgo de infección. También se debe realizar por otra parte, se debe realizar el lavado de manos cuando se tenga en contacto con estos animales, o mejor dicho, con cualquier animal mamífero, ¿sí? De sangre caliente. También se debe lavar las manos posteriores a realizar actividades como jardinería o actividades en las que se toque la tierra directamente. También se tiene que lavarse las manos, bien sea al manipular carnes crudas o también en personas que han tenido contacto con lo anterior mencionado, ¿vale? En cuanto al consumo de carne, se recomienda que las mismas sean bien cocidas, ya que la ingestión de quistes contenidos en carne infectada es una fuente importante de infección por Toxoplasma gondii en humanos. Esto sí ya está comprobado. En Colombia se ha encontrado que el riesgo para infección por Toxoplasma al consumir carne cruda o a medio cocer tienen un riesgo 13 veces mayor que las personas que sí tienen el hábito de cocinar bien las carnes antes de consumirlas. Por otra parte, en un estudio europeo se reporta que consumir carnes a medio cocer explica entre el 30 y el 63% de las infecciones por toxoplasma. Se recomienda también el consumo de agua potable, ya que el embarazo am, que constituye un factor protector, por así decirlo. El consumo de agua de la llave o agua sin filtrar, por otra parte, aumenta el riesgo de infección comparado con el consumo de agua en botella o filtrada. Por otro lado, el consumo de agua de la llave sin hervir es un factor de riesgo para la infección por toxoplasma y el consumo de agua en botella o filtrada reduce el riesgo, como lo dije anteriormente. Y como en el caso de, por ejemplo, Giardia o Cryptosporidium, la cloración, es decir, agregar cloro al agua, no es suficiente por sí sola para eliminar el toxoplasma en aguas tratadas y se requiere la filtración para reducir la transmisión. Igualmente debe asistir a controles prenatales la mujer embarazada para que se realice el seguimiento inmunológico a la paciente en el caso de que cumpla con los criterios de seguimiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas neonatales, bueno, hay que tener en cuenta que la infección congénita puede provocar abortos espontáneos o manifestaciones como una enfermedad bien sea neonatal grave o leve. Lo que hay que tener en cuenta es que más de la mitad de los recién nacidos de madres infectadas son consideradas normales en el periodo neonatal, por lo que netamente con la clínica en los neonatos será insuficiente para su diagnóstico, pero prácticamente todos desarrollan alteraciones oculares si no se les brinda el tratamiento adecuado. Durante la etapa neonatal pueden presentarse manifestaciones como anasarca fetal, muerte perinatal, a recién nacidos también de bajo peso para su edad gestacional, prematuridad, cicatrices retinianas periféricas, ictericia persistente, trombocitopenia leve, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo y la triada característica correspondiente a corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales que como tal se denominan la triada de Sabin. En cuanto a las recomendaciones, las mujeres que
consideren embarazarse, se tienen que realizar una prueba de IgG contra toxoplasma para identificar su estatus de infección. Si esta llegase a salir positiva, hará referencia a una infección crónica y no será necesaria su seguimiento, ya que, como se dijo anteriormente, si una persona se infecta, esta genera una memoria inmunológica que la protege de futuras infecciones, al menos con la misma cepa. Por otro lado, cuando una mujer ya está embarazada y no se conozca el estatus de infección, se deberá realizar pruebas de IgG e IgM en su primer control prenatal para determinar la presencia de la infección por toxoplasma. Si el resultado corresponde a una IgG e IgM positiva, se tendrá que confirmar la antigüedad de la infección con pruebas de avidez, si el embarazo es menor a 16 semanas. En este caso, si la avidez es alta, consistirá en una infección crónica y ya no será necesario dar seguimiento. Por otro lado, si la avidez es baja, se tratará de una infección reciente. Si el embarazo como tal es mayor a 16 semanas, se solicitará una IgA para confirmar el diagnóstico. Las mujeres con IgG e IgM negativas son las que como tal nunca se infectarán, perdón, nunca se infectaron. Por lo tanto, deberán seguir con los controles mensuales de manera normal y se les darán recomendaciones para evitar la infección, ya que, como repito, estas pacientes hasta el momento no han tenido infección. El seguimiento mensual en estos pacientes se hará con IgM y si en algún punto del control de los controles prenatales la IgM sale positiva, será considerado como una seroconversión y se hará el respectivo tratamiento. Y pues para terminar con las recomendaciones, eh, bueno, se recomienda que las mujeres con IgG negativa e IgM positiva se realicen repetición de IgG en 2 semanas para documentar la seroconversión aguda o presencia de una IgM natural. Si la IgG sale positivo en algún momento del embarazo en estas pacientes, se considerará una seroconversión y se dará el respectivo tratamiento con espiramicina. Vale, este algoritmo explica las recomendaciones que se dijeron anteriormente en cuanto al seguimiento con la madre, ¿vale? En primer lugar estaría en la consulta preconcepcional, que si se, bueno, se deberá pedir una IgG de toxoplasma, ¿vale? Y en el caso de que ésta salga positiva, ya significará una infección crónica, ya que la IgG es una inmunoglobulina, por así decirlo, de memoria. Y al haber infección crónica, como se dijo anteriormente también, no será necesario el seguimiento ya porque va a haber una memoria inmunológica en estas pacientes. Por otra parte, ya en los controles prenatales, se va a solicitar en primer lugar, en el caso de que no se sepa la, la situación inmunológica de la madre, se deberá solicitar IgG e IgM para toxoplasma. En el caso de que esta salga una IgG positiva y una IgM negativa, también significará, como en el caso anterior, infección crónica y fin del seguimiento. Por otra parte, si la IgG y la IgM ambas salen negativas, se considerará como que la paciente nunca tuvo la infección y se darán los consejos para prevenir la infección, que consisten, como se dijo anteriormente, en consumo de carnes bien cocidas y hábitos higiénicos como el lavado de manos. Y bueno, en estos pacientes se realizará un seguimiento con IgM mensual, ¿vale? Y en el caso de que la IgM salga positiva, querrá decir cero conversión y la necesidad de que la madre esté en tratamiento con espiramicina.
En cuanto a los casos en los que la IgG sale negativa y la IgM sale positiva, en estos casos se deberá repetir la IgG a las 2 semanas. En el caso de que la IgG salga positiva, será una seroconversión y requerirá tratamiento. En el caso de que no, se dará un seguimiento mensual con IgG y si en algún punto de los controles prenatales sale positiva, se hará tratamiento con espiramicina. Y en el caso de que definitivamente tanto la IgG y la IgM salgan positivas, esto, pues, bueno, como tal va a corresponder a una infección. Sin embargo, hay que corroborar si la infección es crónica o es aguda. Y para esto se realiza la prueba de avidez. En el caso de que salga una alta avidez, como tal, correspondería a una infección crónica. Y en el caso de que salga una baja avidez, significará una infección reciente que en este último caso requerirá tratamiento. En el otro caso no lo requerirá y como tal hasta ahí dejamos el seguimiento. Y bueno, en el caso de que ya se esté dando tratamiento con espiramicina, pueden aplicarse estrategias confirmatorias para mirar si hay una toxoplasmosis congénita. En el caso de que como tal la madre de la autorización, se podrá realizar una amniocentesis con PCR para determinar si hay presencia de toxoplasmosis en el líquido amniótico. En el caso de que la haya, ya como tal se considerará como una toxoplasmosis congénita, ¿vale? En el caso de que esto por alguna razón no sea posible o la PCR salga negativa, se puede diagnosticar en el posparto si hay toxoplasmosis congénita en el neonato. Y eso se hace con la toma de IgG, IgM e IgA en el neonato. Si la IgM sale positiva, entonces querrá decir que es una toxoplasmosis congénita. En el caso de que salga negativa, se podrá hacer una prueba de Western blot, IgG e IgM. En el caso de salir positiva, es una toxoplasmosis congénita. En el caso de salir negativa, se tendrá que dar un seguimiento clínico con una IgG hasta completar el año, ¿sí? En el caso de que los títulos sean estables y es más vayan en aumento, entonces nos indicará una toxoplasmosis congénita. En el caso de que los títulos vayan en descenso o sean negativos, se podrá como tal descartar toxoplasmosis congénita. Vale, en esta otra parte pues vamos a tratar lo que serían las ayudas diagnósticas para determinar la infección congénita en el feto. En primer lugar estarían las pruebas PCR, sí, como se dijo anteriormente. Vale, en estas, bueno, el diagnóstico de infección fetal se puede hacer a través de amniocentesis, ¿sí? Y después de eso realizamos una PCR en el segundo trimestre de gestación idealmente. Y bueno, también hay que tener en cuenta que la decisión final debe ser consensuada y consignada en la historia clínica. Un resultado negativo no descarta infección congénita. Entonces se debe solicitar PCR en líquido amniótico a las mujeres gestantes con sospecha de toxoplasmosis que hayan sido o hayan tenido seroconversión, títulos en ascenso de IgG o títulos positivos de IgM o IgA, ¿vale? Y en base a eso, pues decidimos si se realiza una PCR. En cuanto al diagnóstico de infección congénita en el recién nacido, ya esta vez por ecografía, vale, eso se deberá realizar junto con el estudio de PCR, ¿vale?
Se debe realizar mensualmente después de la semana 30 de gestación, más que todo para investigar o constatar posibles complicaciones en el feto, que incluyen, por ejemplo, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, aumento del grosor placentario, ascitis, restricción del crecimiento intrauterino, microcefalia, hepatomegalia, calcificaciones hepáticas e hidrosfetal. El diagnóstico de infección congénita en el recién nacido, bueno, se recomienda el uso de IgG, IgM e IgA, como se dijo anteriormente, conjuntamente para el diagnóstico de infección congénita por toxoplasma en el recién nacido. Ante resultados negativos en el IgA o en el IgM, se recomienda la confirmación por la prueba Western Blot para infección por toxoplasma. Ante resultados de IgG positivos y resultados negativos en las tres pruebas, bien sea IgM, IgA y Western Blot, se recomienda el seguimiento del recién nacido mensualmente durante 6 meses y luego cada 3 meses hasta el año con IgG para descartar seroconversión. Finalmente, el tratamiento. En mujeres con diagnóstico de infección adquirida durante el embarazo, el tratamiento, como se dijo anteriormente, será espiramicina, 3 gramos al día por el resto del embarazo. En recién nacidos con diagnóstico de infección congénita, se dará tratamiento con pirimetamina, 1 miligramo kilogramo día, 1 vez al día con más sulfadiazina, 100 miligramos kilogramo día, 2 veces al día durante un año. Bueno, ya dando comienzo, bueno, ya para dar comienzo a lo que sería las infecciones congénitas correspondientes al complejo TORCH. Hay que entender que en primer lugar el acrónimo TORCH se utiliza para caracterizar aquel feto o recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita, que como tal será en primer lugar Toxoplasma gondii, que lo vimos anteriormente, otras infecciones como por ejemplo sífilis, rubiola, también está el citomegalovirus y el herpes simple. Bueno, la sífilis es una infección causada por el treponema pallidum y puede producirse en el feto de cualquier madre infectada y no tratada, pero es más probable durante el primer año después de haber adquirido la enfermedad. Como ocurre en el 85-90% de los casos de sífilis congénita, si existe una situación inmunológica deficitaria de base y después de las 16 a 20 semanas del embarazo. También es posible la infección durante el parto por contacto directo del recién nacido con lesiones contagiosas. Si la mujer adquiere la infección y no recibe tratamiento, la muerte del feto o del neonato acontece en el 40 al 60% de los casos. En el feto las manifestaciones pueden ser nulas o llegar al hidrops y a la muerte. El niño con infección congénita puede presentar síntomas precoces en los 2 primeros años o tardíos si los presenta después de los 2 años. Pocos recién nacidos como tal presentan manifestaciones precoces correspondientes a coriza, pénfigo, palmoplantar, hepatosplenomegalia, ictericia, adenopatías generalizadas, condilomas planos, meningitis, neumonitis, síndrome nefrótico, anemia hemolítica, trombocitopenia, prematuridad, retraso del crecimiento, en fin. Bueno, en cuanto a lo que sería la mayoría de infectados, están asintomáticos al nacer y pueden presentar manifestaciones tardías, entre ellas la sordera, que puede presentarse entre los 10 a 40 años, queratitis intersticial entre los 10 y 20 años, dientes de Hutchinson,
a lesiones óseas, retraso mental y convulsiones, entre otras. El diagnóstico en la gestante se realiza mediante la detección de anticuerpos no treponémicos, bien sea RPR o BDRL, que en realidad como tal detectan anticuerpos de anticardiolipina y no son específicos para sífilis, pero su cuantificación se relaciona con la actividad de la enfermedad. Por ello, disminuyen en pocos meses y sobre todo con el tratamiento adecuado. En el recién nacido, las pruebas no treponémicas tendrán valor si su título es 4 veces superior al materno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si estos anticuerpos son positivos, se deben confirmar idealmente el diagnóstico con anticuerpos treponémicos. También existen criterios de sífilis congénita. En el caso de que el producto de la gestación comprueba no treponémica con títulos 4 veces superiores que los títulos de la madre en el momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por encima del título materno, pues se considerará sífilis congénita. También en los casos en los que todo recién nacido, hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al examen físico, con exámenes paraclínicos sugestivos de sífilis congénita. Y hay que tener en cuenta que, bueno, en cuanto al tratamiento adecuado en la madre debe ser cumplido 30 días antes del nacimiento, ¿sí? Si la madre fue maltratada o simplemente no recibió tratamiento, se practica al recién nacido serología, rayos X de huesos largos y punción lumbar para mirar si hay diseminación en el líquido cefalorraquídeo. Vale, en cuanto al tratamiento, si la madre ha sido tratada adecuadamente antes o durante el embarazo y siempre más de 30 días antes del parto y el recién nacido está clínica y analíticamente asintomático, se hará seguimiento serológico mensual del niño debiendo disminuir los títulos de las pruebas no treponémicas a los 3, 4, a los 3 y 4 meses y negativizarse hacia los 6 meses. Si no es posible garantizar el seguimiento, en estos casos solo se administra una dosis única de penicilina G benzatínica, 50.000 unidades kilogramo intramuscular como profilaxis para infección por sífilis. En los recién nacidos con sífilis congénita se emplea la penicilina G cristalina, 100.000 unidades kilogramos intravenoso, divididos en 2 dosis, es decir, cada una de 50.000 unidades internacionales cada 12 horas por 7 días, y luego 150.000 unidades kilogramos IV del día 8 al 10 administradas en 3 dosis de 50.000 unidades kilogramo cada una. Y como tal así se hará el tratamiento. En cuanto al seguimiento, en todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita, se recomienda realizar seguimiento clínico y serológico con prueba no treponémica, PDRL o RPR, cada 3 meses hasta el año de edad, es decir, tres hasta el mes 3, el mes 6, el mes 9 y finalmente el mes 12. Y esto como tal para identificar el descenso de los títulos en 2 diluciones hasta la negativización o hasta tener títulos persistentes bajos en al menos 2 mediciones separadas utilizando la misma técnica no treponémica. Si el recién nacido tuvo compromiso del sistema nervioso central a los 6 meses, se le deberá hacer punción lumbar para verificar la normalidad de los parámetros en el cefalorraquídeo de acuerdo con la edad. Si persiste algún parámetro alterado, deberá recibir el tratamiento nuevamente, ahora ya ajustado con el peso actual. En cuanto al herpes simple,
Este va a tener una incidencia de infección neonatal por el virus del herpes simple. En algunos países desarrollados está alrededor de, perdón, de 1 en 3.500 partos. En el 80% de los casos la infección es debida al virus del herpes simple tipo 2. La prima infección materna conlleva afectación del 30 al 50% de los fetos y en las reinfecciones se afectan entre el 1 al 5%. Solo un 15 al 20% de las madres presentan sintomatología durante la infección. La mayor parte de las infecciones por virus del herpes simple, es decir, el 87%, se transmiten al feto a través del canal del parto, siendo excepcional la infección del feto en los 2 primeros trimestres del embarazo por transmisión hematógena. Existe también la posibilidad de contaminación postnatal por contacto con lesiones herpéticas no genitales, que son el 10% de los casos de herpes neonatal. En cuanto a la clínica, las vesículas cutáneas en racimos, la queratoconjuntivitis con cicatrices corneales y las calcificaciones de ganglios de la base, sobre todo en tálamos, en el tálamo son típicas de la infección precoz. Ah, Sin embargo, también hay que tener en cuenta que pocos niños nacen sintomáticos. En cuanto a la clínica postnatal, el 50% representan enfermedad diseminada. En el 9% de los casos, las manifestaciones se inician en el primer día de vida y en el 40% al final de la primera semana. Solo en el 20% aparecen vesículas cutáneas como signo inicial. Los síntomas sistémicos insidiosos al principio progresan con rapidez y si hay afectación del sistema nervioso aparecen irritabilidad, fiebre, convulsiones, además de ictericia y shock. Sin tratamiento, este grupo de pacientes tendrá una mortalidad elevada, alrededor del 80%, y los supervivientes presentarán secuelas neurológicas graves. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se da mediante la detección del virus por cultivo celular o por PCR. O PCR, perdón, tanto en las lesiones genitales de la madre como en las lesiones cutáneas del recién nacido o en fluidos corporales. La detección de ADN viral por PCR en el líquido cefalorraquídeo puede ser muy útil para confirmar la afectación neurológica. La serología tiene escaso valor, aunque la persistencia de anticuerpos totales o de IgG durante más de 6 a 12 meses confirma la infección neonatal. En cuanto al tratamiento, siempre que una mujer presenta una infección genital activa por herpes simple, en el momento del parto se recomienda realizar una cesárea profiláctica a beneficio del feto, independientemente del tiempo transcurrido durante la rotura de las membranas. Esto es especialmente importante en los casos de primoinfección herpética materna. El uso de aciclovir desde las 36 semanas disminuye también la reactividad del virus en la madre. Tan pronto como se sospeche el diagnóstico de infección en el neonato, deberá administrarse aciclovir 20 miligramos kilogramo cada 8 horas durante 14 a 21 días. En caso de afectación ocular, además se administra tratamiento local. Y bueno, el recién nacido afectado debe también aislarse para prevenir la transmisión nosocomial. En cuanto al citomegalovirus, es la infección congénita más común. Este virus como tal produce primoinfección en un 1 al 2,5% de las gestantes y en el 30 a 40% de ellas se produce una infección fetal. También la infección recurrente de la embarazada puede afectar al feto, pero con menor frecuencia y parece que en forma más leve. Algunos recién nacidos adquieren la infección en el periodo perinatal al pasar por el canal del parto, pero este suele ser subclínica o en algunos casos presentarse síndromes como un síndrome mononucleósico
también puede adquirirse también por la leche materna. Vale, en la madre se puede decir que la infección es, bueno, en la madre, bueno, la madre portadora es asintomática, pero en los neonatos es la principal causa de retraso cognitivo adquirido e hipoacusia congénita, además de que se pueden presentar otras alteraciones como lo que sería el famoso Blueberry Muffin Baby, que presenta un hallazgo muy sugestivo de infección congénita por citomegalovirus, aunque muy poco frecuente, y es la presencia de focos de eritropoyesis extramedular a nivel subdérmico que da lugar a un exantema papular purpúrico con lesiones de 2 a 10 milímetros de diámetro distribuidas en toda la superficie corporal del neonato. También puede acompañarse por hidrocefalia, hepatomegalia, neumonía y trombocitopenia. En cuanto al diagnóstico, en la gestante son diagnósticos la detección de seroconversión, el incremento significativo de las IgG, la posibilidad de las IgM en el 75% de las primoinfecciones y en el 10% de las recurrencias, la presencia de IgG de baja avidez y la detección del virus en orina y en menor ocasión en sangre mediante PCR cultivo celular. Prenatalmente se puede detectar el virus por cultivo celular o el ADN viral mediante técnicas de PCR en líquido amniótico a partir de las 20 semanas. En el recién nacido, el diagnóstico se realiza mediante la detección del virus o su ADN en orina y la persistencia de IgG más allá de los 6 a 12 meses. También se puede aislar el virus en sangre y secreciones faríngeas. Si se sospecha de afectación neurológica, se hará PCR en líquido cefalorraquídeo. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, se están llevando a cabo estudios para valorar la eficacia del ganciclovir, 6 a 15 miligramos por kilogramo en dos dosis durante 6 meses en niños con afectación del sistema nervioso central o con, en este caso, infección congénita. Vale. En cuanto a la rubiola, se puede decir que fue una enfermedad exantémica clásica de la infancia. La frecuencia de esa infección congénita es muy baja debido al uso generalizado de la vacuna en los humanos, que son los únicos huéspedes posibles, por así decirlo. El contagio se produce por vía transplacentaria, contacto directo o por secreciones nasofaringeas. En cuanto a la epidemiología, su mayor relevancia en salud pública obedece a su participación etiológica en el síndrome de rubiola congénita. La gravedad del cuadro está estrechamente relacionada con las semanas de gestación. Si la infección se produce en las primeras 8 semanas del embarazo, el riesgo de síndrome de rubiola congénita es del 85 al 95%. Entre el 9 y la 12 y la 12ª semana se reduce a 52%. Entre la semana 13 y 20 se reduce a 16% y con 20 o más semanas de gestación su incidencia es indeterminada. En la madre, pues se puede decir que la incubación va de 14 a 21 días. El riesgo de contagio puede ir desde 7 días antes y después del exantema. Después de un periodo de incubación de entre 14 y 21 días, aparece una fase prodrómica de entre 1 a 5 días de duración que suele manifestarse con fiebre, cefalea, congestión nasal, conjuntivitis, artralgia, malestar general y adenopatías dolorosas, las cuales son muy características, presentándose sobre todo a nivel suboccipital, retroauricular y cervical. Se puede también presentar un exantema
maculopapular, ¿vale? Que como tal se va a caracterizar por presentarse en todo el cuerpo, es decir, cefalocaudal, ¿vale? Y que va a tener una duración de entre 3 a 5 días. También está lo que serían las manchas de Forsheimer o signo de Forsheimer, en la cual se presentan formas de pequeñas lesiones mucosas en la garganta o paladar que son de color rojizo con una duración del exantema de generalmente 3 días. En cuanto a la rubiola, las patologías clásicas derivadas del síndrome de rubiola congénita se pueden agrupar en lo que sería la famosa tetrada de Greg, que comprende la audición o sordera neurosensorial, enfermedades de los ojos, especialmente cataratas o microftalmia. También están cardiopatías congénitas, especialmente un ductus arterioso persistente. Y, y finalmente en la cabeza produciendo microcefalia. El diagnóstico ante la aparición de un exantema no vesicular en la gestante se debe solicitar la serología de la rubiola IgG e IgM, incluso si se dispone de una IgG positiva previa. Para el cribado gestacional, si la IgG es positiva, independientemente de los títulos, no se recomienda la determinación de IgM, ya que ocasionalmente puede persistir positiva después de la vacunación o debido a reacciones cruzadas con otras infecciones. Cuando existe la sospecha de infección por rubiola durante la gestación, se puede investigar la existencia de ARN viral en líquido amniótico mediante PCR o IgM en sangre de cordón a partir de la semana 20 de gestación. En el recién nacido, la persistencia de IgG más allá de las 6 a 12 semanas o la positividad de las IgM son indicativas de infección y el aislamiento del virus en sangre, orina, sangre, faringe o líquido cefalorraquídeo. Bueno, se han descrito reacción cruzada con IgM de parvovirus también. En cuanto al tratamiento, básicamente no existe tratamiento disponible para la madre durante la gestación. En cuanto a la infección aguda, ni para el recién nacido infectado, por lo que todos los esfuerzos terapéuticos deben estar puestos en lo que sería la profilaxis con vacuna durante la infancia y durante las campañas periódicas de vacunación realizadas para tal efecto. La profilaxis consiste en la inmunización de las mujeres antes de llegar a la edad fértil, pero no durante la gestación ni en los 3 meses previos, ya que al efectuarse con virus atenuado, existe un riesgo teórico de infección congénita, pero como tal sigue siendo raro. Es así como el tratamiento de la infección por rubiola en la mujer embarazada es sintomático. Para el recién nacido, el tratamiento es más especializado de acuerdo a las complicaciones causadas por la rubiola, como se, menzco- la- como se mencionaron anteriormente, o sea, bien sea microcefalia, cardiopatía congénita, un ducto arterioso persistente, enfermedades oftálmicas, auditivas, entre otras. Y como tal, esa sería toda la exposición. Muchas gracias.